¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día viernes, 14 de septiembre del año 2018. Hace unos días abordábamos un tema sumamente preocupante para nuestro país, sobre todo para la capital de la República del Paraguay. Tiene que ver con la contaminación del arroyo Buricao. Otrora, bueno, hasta hoy día un arroyo emblemático. Sin embargo, cuando decimos anteriormente, nos referimos siempre a lo que era, lo cristalino. Incluso hablan que en las décadas de los 70 y hasta mediados de los 80 probablemente las banderas utilizaban ese curso hídrico para ir a lavar ropas. Sin embargo, hoy día es impensable eso, indudablemente, por la gran contaminación. Hace unos días también mostrábamos nosotros, cuando en Punto de Vista abordábamos esta cuestión, la alta contaminación, como en una zona o en un tramo de este curso se ha convertido en un verdadero vertedero. Y en ese sentido, hoy tenemos a dos invitados que nos van a ayudar bastante a comprender la situación, sobre todo aquellas empresas que están asentadas en las orillas, al borde o un poco cercanas a este arroyo. El ingeniero David Fariña, de la Dirección General de Recursos Hídricos, y Julio Mareco nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, el ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Diego? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Qué gusto. Gracias por venir a compartir con nosotros. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Diego. Gracias, Julio, por venir a compartir con nosotros. Un gusto. Un tema sumamente preocupante. Acaban de asumir ambos con la titularidad del nuevo ministro, Ariel Oviedo, en este caso, el nuevo ministro del Ministerio del Ambiente, que ha dejado de ser secretaría. Así me estaban explicando. Sí. Ahora ya es ministerio. Se ha conformado una mesa de trabajo que tiene que ver con esta lucha que se quiere encarar precisamente contra lo que significa la contaminación del arroyo Buricao. Sobre todo, tengan en cuenta lo siguiente. Hay un problema detrás, un problema social. Porque esa gente que se dedica precisamente a la basura es la gente que recicla posteriormente y se ha vuelto un mecanismo o una forma de vivir. En ese sentido, ingeniero, ¿qué podemos comenzar a hablar sobre esta cuestión? ¿Se puede salvar al arroyo Buricao? Sí, Diego. Como bien lo ha mencionado, el Ministerio del Ambiente está coordinando una mesa interinstitucional conformada hace un par de semanas. Ya empezaron los encuentros, los intercambios. Tenemos que precisar que esta situación no es una situación nueva, es una situación que viene hace décadas. Sí, cierto. Es un problema social, inicia un problema social y se vuelve un problema ambiental. ¿Sí? Acá hay responsabilidad de varias instituciones. Sí, señor. El rol y las atribuciones que tienen varias instituciones, entre ellos el Ministerio del Ambiente, recientemente creado con unas funciones y atribuciones bien determinadas dentro del marco de la protección, conservación de los recursos hídricos y los impactos ambientales que podrían tener o podrían causar empresas, industrias y actividades. La Municipalidad de Asunción, toda la cuenca que abarca aproximadamente 1000 manzanas se encuentra en la municipalidad, en el distrito, territorio de Asunción. Tenemos que ser claros también que la ESAP, institución que tiene que ver con el servicio de agua potable y saneamiento, es una institución que también tiene responsabilidad de atribución allí. El Ministerio Público, dentro del marco de aplicación de sanciones a empresas, industrias, y por supuesto tenemos que hablar también de las personas que viven en la zona. La responsabilidad que tienen las personas. Están las instituciones que tienen sus roles y sus competencias, pero también está la responsabilidad que tienen los empresarios, las personas. Allí hay un problema de gestión de residuos sólidos, hay un problema de vertido de efluentes sin tratamientos y ocupación de sitios de reserva del arroyo. Ahí estamos hablando de una planificación y una regulación del uso del suelo. Y se inició esta mesa, se invitó a todas estas instituciones, incluyendo a la Senavitat. ¿Por qué? Porque hay asentamientos irregulares en la zona. La intención es
que se haga una regulación del uso del suelo, se haga reubicación de estas personas que están ubicadas allí de manera irregular y por supuesto tienen todos los servicios de manera irregular, los que tienen y los que no tienen, vierten sus residuos, vierten su basura en el arroyo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, a través de la Unidad de Gestión de Proyectos y la APSAN, tiene mucha responsabilidad también en los trabajos que se vienen desarrollando. La ESAP está en un proceso ya de desarrollo de una planta de tratamiento que se encuentra allí mismo, cerquita del arroyo Muricao y el río Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores también. ¿Por qué? Porque es un problema que puede ocasionar algún inconveniente también al vecino país. O sea, hay una serie de instituciones que tienen que ver en las negociaciones internacionales, en la atribución de planificación del territorio, del cumplimiento de normas de carácter ambiental, y también fue invitado y estuvo presente representante de la Itaipú Binacional, una institución que en los últimos años ha brindado de logística, de apoyo de recursos para hacer investigaciones y también para hacer algunas infraestructuras y actividades que pueden paliar inconvenientes tanto de carácter ambiental como de carácter social. A ver, vamos a buscar, tenemos imágenes de la zona de Emburicao y queremos mostrar. Estas son las imágenes que veíamos semanas atrás cuando venían autoridades de la Municipalidad de Asunción a observar. Director, está como director de fiscalización. Desde la municipalidad hablaban, acá vamos a ver una contaminación terrible de una empresa que está asentada ahí al borde del arroyo Emburicao. Esta empresa ya fue visitada, sancionada. Bueno, de hecho que antes de que tomamos nosotros el compromiso, Sí. Ya hubo una visita a estas industrias y las que no estaban cumpliendo fueron intervenidas, ¿verdad? Eso están sujetos a un sumario administrativo. Claro. Y actualmente están en esa situación. Posteriormente vendrían las sanciones y las multas. Nosotros, al tomar este nuevo compromiso con la nueva administración, ya empezamos de nuevo la visita. Hasta este momento visitamos 6 industrias de vuelta. Y está bajo control todas estas industrias que están operando en ese punto. ¿En su mayoría son curtiembres o son frigoríficos? Sí, industrias cárnicas y curtiembres. Ambos. Sí, ambos. A ver, ¿qué contamina más, ingeniero, si es que analizamos? Porque acá vemos también una mezcla de los residuos que son trasladados a este lugar por recicladores, que probablemente seleccionan ahí y luego utilizan como un relleno. Tipo un muro para que no avance el agua, la erosión cuando se produce la lluvia. ¿Qué contamina más? ¿Esos residuos que estamos observando o estas industrias? Evidentemente, los aportes de contaminantes que tiene el arroyo Muricao provienen de los domicilios. Esos son aguas cloacales que tienen coliformes fecales. ¿Sí? Las industrias, los que vierten, las industrias si vierten sus residuos sin tratamiento, que vimos en imágenes recientemente, claro, que se veía rojo. Sí, son restos de sangre, restos también de materias fecales. Estos son materia orgánica que consumen el oxígeno que está en el agua. Eso hace que se descompongan, que fermenten, que consuman más oxígeno y que pudiera alterar la calidad física y química mismo del agua. Eso hace eso produce que no puedan haber peces de repente en el agua. Eso te quería preguntar, ingeniero. ¿Sí? ¿Descompone la vida animal también del agua? Claro, por supuesto, porque consume, para que se descomponga esa materia orgánica, consume mucho más oxígeno de lo que tiene. El caudal del arroyo Muricao es mínimo, no podemos comparar con un caudal del río Paraguay, por ejemplo, que tiene mucho poder de dilución, y al vertir un tipo de este efluente en el río Paraguay se diluye con mucha facilidad, claro, porque el caudal es bastante. Sin embargo, acá tiene mucho más tiempo para descomponerse y
aparte de esos vertidos, los residuos sólidos que son depositados allí por empresas o por los vecinos, hacen que el escurrimiento normal de las aguas sea mínima o se impida. Eso es que hay un taponamiento en el escurrimiento normal, se acumulan, y entonces allí los residuos, tanto los residuos sólidos, los residuos orgánicos, que empiezan en un proceso de fermentación y producen gases que metano, entre otras cosas, ¿verdad?, que alteran la calidad física y química del agua y impide, por supuesto, de que haya vida en cantidad allí. Tenemos una degradación de la calidad del agua por contenido de residuos sólidos y por contenido de residuos vertidos en el arroyo. Gente, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 0972655000, el WhatsApp de Puntos de Vista. Sobre todo, ¿cómo ven ustedes? ¿Hay actitud, hay voluntad para solucionar este inconveniente, este grave problema? Yo creo que es mucho más que un inconveniente, un problema gravísimo del ambiente cuando hablamos de la contaminación del arroyo Buricao. ¿Cómo se muestran estas industrias, estas empresas, la gente con la que ustedes ya han hablado? ¿Tienen voluntad de modificar las cosas o como que así como está nomás la cuestión, esto se va a arrastrar? Bueno, nosotros tenemos una experiencia del año 2006, donde empezamos un trabajo con varias instituciones, inclusive estuvo los chicos del colegio técnico, quienes acompañaron este trabajo del principio del arroyo Buricao, y en ese tiempo logramos mejorar bastante la calidad de las aguas del arroyo. Tal es así que de repente cuando ya pasa el tiempo y no hay un control de todas esas cosas, la gente vuelve a reincidir en la descarga y todo lo que sea, porque eso es prácticamente gratis. Ellos arrojan y contaminan nada más ya el cauce. ¿Esta es la zona más afectada o hay otros tramos también del arroyo Buricao? Ahora estamos mostrando esa zona más cercana al jardín botánico, ¿verdad? Que sería uno de los extremos de la nueva costanera. Sí, sí. ¿Esta es la zona más afectada o hay otros tramos que también están muy afectados, muy contaminados? Bueno, por lo que a simple vista se ve, a partir de la avenida Mariscal López es donde comienza a degradarse más las aguas. Porque hay un arroyo afluente del Buricao, el Buricao Mi, que viene de la zona del Shopping Mariscal López. Sí. Por ejemplo, ese arroyo también aporta bastante contaminante. Y estamos teniendo a partir de esa zona hasta la zona de la boca del río. Ahí se ve, por ejemplo, basura. Esto sería zona de la costanera. Sí, eso es allí mismo. Un poquito antes de llegar a la zona sería Trinidad, barrio Trinidad. Impresionante realmente. Ahora, ¿qué nos dice, qué nos dicen las aves al estar por ahí? Estas aves migratorias aparentemente. ¿Que todavía se puede recuperar la cuestión o qué nos indica eso, ingeniero? Que hay materia orgánica que es alimento para ellos. Y ese alimento que ellos consumen, ¿les llega contaminado o...? No, allí mismo se están depositando materia orgánica, materia fecal, bosta de vaca, y allí eso constituye alimentación para ellos. Ahora, ¿cómo hacer? Porque, a ver, está la gente que recicla y ahí selecciona los residuos. Lo que sirve, lo que no sirve, lo demás deja como una especie de relleno. ¿Cómo hacer con esas casas que la cañería que sale del baño y finalmente queda depositado en el curso hídrico? Y esas son casas que están ubicadas a lo largo y a lo ancho del tramo del arroyo Buricao. Sí. Eso ya es una cuestión municipal, sí, ¿no? Exactamente. La municipalidad es la institución encargada directamente sobre los domicilios particulares. El Ministerio del Ambiente se encarga de las industrias, proyectos con mayores actividades, ¿verdad? Y es así, de cada casa que está sobre el arroyo Buricao hay un caño que está descargando permanentemente efluentes, cloacas y de todo lo que provenga de un domicilio. ¿En qué estadio actualmente se encuentran
las sanciones previstas para estas empresas? Es decir, existe todo un proceso, me imagino, de notificación, posteriormente tiene un plazo y en el caso que no cumpla, ¿cuál es la sanción prevista o cuáles son las sanciones previstas y los tipos de gravedad en el caso que estas empresas que ya fueron notificadas, que fueron intervenidas, no vuelven a cumplir y vuelven a arrojar residuos en el arroyo Umburicao, director? Bueno, al intervenirse una empresa que ha contaminado, que estuvo en infracción, como ya dijiste, tiene un proceso de sumario administrativo, sí, donde sale una sanción y multa, ¿verdad? Sí. La sanción puede ser algo que pueda remediar y las multas es a partir de 500 jornales hasta 10.000 jornales. Así que están expuestos a eso. Y si hay reincidencia, eso se vuelve a intervenir y ya a poner a conocimiento de la Fiscalía Ambiental para también tomar su... Ingeniero, hay veces que se le da cierta lectura. Creo que pasa lo mismo entre la municipalidad y la ESAP. Cuando las situaciones que se plantean como que no tiene límite y no tiene responsabilidad, o ambas instituciones como que quieren transferirse la responsabilidad. Para ese efecto se ha creado esta mesa de trabajo, ¿no? Sí, para evitar justamente esa situación. Efectivamente es así, porque todas las instituciones que tienen que ver en la cuenca ya están haciendo actividades, ya están teniendo acciones en la cuenca del arroyo Umburicao con algunas medidas correctivas, con alguna infraestructura. Ahora, con esta mesa lo que pretendemos es identificar cada una de esas acciones y en vez de duplicar esfuerzos, tratar de fortalecer aquellas que todavía no están emprendidas, ¿sí? De hecho, que la municipalidad, su carta orgánica también dice que si la institución que tiene que proveer el sistema de alcantarillado no lo hace, que ellos también lo pueden hacer. Entonces, la intención es hoy identificar cuáles son las acciones que ya vienen emprendiendo todas las instituciones, identificar cuáles son las actividades o vacíos que tenemos dentro de la cuenca y ahí fortalecer a través de la cooperación interinstitucional, a través del esfuerzo y apoyos de cooperación extranjera o empresas privadas. Sí. A ver, quiero pararme un segundito nada más porque quiero mostrar estas imágenes que son impresionantes. Ustedes verán ahí color rojo, da la impresión que es sangre, puro sangre, pero en realidad acá las autoridades del Ministerio del Ambiente nos van a explicar después, a la vuelta de la pausa, vamos a hacer una breve pausa, nos van a explicar si son productos químicos, qué es lo que se ve con ese color a sangre. Porque le queremos preguntar también, ¿en cuánto tiempo, si se acelera el ritmo, se puede dejar de ver esto que estamos observando? Ahí vamos a ver. La contaminación, el color turbio que tiene el agua y al mismo tiempo esa gran cantidad de basura que está al costado del lecho del arroyo Umburicao. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta nos explican las autoridades del Ministerio del Ambiente esa cuestión. Ya venimos. Con 26 minutos en territorio nacional, 20 grados la temperatura actual. ¿Cómo se soluciona y a qué ritmo podríamos realizar los trabajos, ingeniero? Y al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar el arroyo Umburicao? Bueno, debemos precisar que debemos dejar de enviar contaminantes al arroyo. Eso se va a lograr a corto plazo, sí, con el funcionamiento de esta planta de tratamiento que ya está en proceso ya de desarrollo. Ese caño que hemos visto, sí, allí en el video, eso va a estar conectado en esa planta de tratamiento. Las aguas cloacales y las aguas de las empresas industriales van a verter a ese sitio ya y se van a tratar y posteriormente va a ir al río Paraguay. Claro. Sí. Ahora debemos precisar, allí hay un problema de asentamientos ubicados en sitios que no le corresponden. Claro, ¿sí? No está permitido vivir. No está permitido vivir. Entonces tenemos que trabajar muy de cerca y la Municipalidad de Asunción debe ser bien fuerte en ese sentido. Debemos de coordinar acciones
¿por qué no con la Senavitat para reubicación de esa persona en algún sitio? De hecho que ayer en la mesa interinstitucional han mencionado que hay 95 viviendas que se están preparando, que están terminando y van a ser habitadas por 95 familias que están en la zona. Eso ya es un alivio para la zona de reserva del arroyo. Y por supuesto, la gestión de los residuos sólidos, de la basura, debemos ser mucho más efectivos en la recolección y también estamos convencidos de que las personas tienen que tener esa responsabilidad para no depositar su residuo en el arroyo o que la municipalidad asuma sus roles también y le sancione a esas personas que están tirando su basura en el arroyo. Que aparte de ser una falta administrativa, también es un delito ecológico establecido y tipificado en la ley que sanciona los delitos contra el medio ambiente, que está ya en áreas y en componentes de la Fiscalía del Ambiente y el Ministerio Público. Ese es un punto que me gustaría tocar también. ¿La Fiscalía puede meter mano también, director? Así mismo. Cae dentro del ámbito penal y la ley 716 que castiga el delito contra el medio ambiente. Perfectamente. Y es así que estamos en la mesa interinstitucional trabajando con ellos y van a acompañar ellos a partir de esta nueva administración. Claro, porque el contaminar constantemente, un agravio, un crimen contra la naturaleza, y al mismo tiempo la lógica nos dice que ellos mismos son víctimas de la propia situación que ellos generan, porque la contaminación les afecta a ellos más de cerca porque están viviendo ahí en las orillas del arroyo Mburicao. Ahora, ingeniero, estamos viendo parte del tramo del Mburicao. Finalmente, ¿en qué parte del río Paraguay desemboca? ¿Es cercana a la bahía o es más hacia la zona o en la zona de la bahía? Es la zona del Botánico que va agua abajo, hacia el centro de Asunción. Hacia la bahía. Sí. Porque la bahía también tiene una dinámica diferente, ¿verdad? Claro, la bahía son aguas más mansas, ¿verdad? Más mansas porque es una bahía, sí, ¿verdad? Tipo un cúmulo de agua, sí, ¿verdad? no es como el canal principal del río Paraguay que corre con mucha velocidad y con mucho caudal. Y ese canal permite que se autodepure, por decirlo de alguna manera. Pero la bahía tiene una concentración más de agua, ¿verdad? Porque la dinámica que tiene es más lenta, por lo tanto descontaminar, si cabe la expresión, sería más complicado, ¿no? Sí, es más complicado. Porque las aguas corren menos, ¿sí? No tienen la velocidad y no tienen el caudal que tiene el cauce mismo del río principal. Río Paraguay. Con esta planta de tratamiento, ¿cuáles son las características que va a tener y se va a poder subsanar esa cuestión, ingeniero? Como precisan los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y ESAP, van a colectar los principales residuos domiciliarios de todo el centro de Asunción, del barrio Bellavista y otros barrios, y vamos a tener un tratamiento adecuado de esos residuos. Y por supuesto, las industrias van a tener que utilizar sus plantas de tratamiento de manera adecuada y vertir con los parámetros establecidos de la resolución 222 del Ministerio del Ambiente. Y por supuesto, el Ministerio del Ambiente, dentro de los procesos de monitoreo y fiscalización, y el Ministerio Público tienen que tener mucho más fuerza en los procesos de fiscalización para que se cumplan esas medidas y las empresas y las industrias estén adecuadas y trabajando correctamente. Hay muchas consultas que hacer respecto al arroyo Mburicao, pero para ir cerrando, voy a hacer una última consulta, ingeniero, y una última consulta también para el director. Vamos a comenzar contigo, ingeniero. ¿Se va a solucionar este problema? ¿Hay voluntad por parte del Ministerio de Ambiente para de una vez por todas solucionar la contaminación del Mburicao? Es un problema complejo, hay voluntad, el trabajo es arduo y yo creo que vamos camino a recuperar y a tratar de impedir la degradación del arroyo Mburicao. Director,
¿Se va a castigar y se va a sancionar? Y si hay que cerrar industria, ¿se va a cerrar? Así mismo, conformamos un grupo. Ya definimos un grupo que va exclusivamente a dedicarse al control de las industrias que se encuentran dentro de la cuenca del Muricao y van a ser sancionadas. Vamos a aplicar todo el peso de la ley sobre esas industrias que no cumplen. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, 20:33, cerramos aquí con las autoridades del Ministerio del Ambiente, vamos cerrando, pero a la vuelta tenemos más puntos de vista, ya venimos. Bueno, son las 20:36 minutos, 20 grados la temperatura actual. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante e incluso apasionante, porque muchos hasta se hacen la idea de que esto puede producirse en Paraguay. Y yo les digo que sí, hoy se produjo, por ejemplo. ¿Podríamos decir terremoto, licenciado Rafael Fugarazo? Buenas noches. Buenas noches a tu amable teleaudiencia. ¿Podemos llamarle terremoto? Y en algunos, los Estados Unidos, por ejemplo, le llaman terremoto a todos los sismos. En la Argentina le llaman desde 0 a 6, le llaman sismo, y de 6 para arriba le llaman terremoto. Bueno, yo soy pro-americanista o norteamericanista o yanqui. ¿Tuvimos terremoto en Paraguay? Sí, tuvimos. De hecho que tenemos. Hoy tuvimos. Hoy tuvimos. A las 9:58 de la mañana, hora local, se registró un pequeño movimiento en la zona de Uicuí. La Colmena que más o menos duró 4 segundos. Y la gente sintió los pobladores sintieron. ¿Dónde fue el epicentro? Y el epicentro, acá están las coordenadas, sí. 25 grados. Dice latitud 25, sí. 9:47, ¿cómo se lee esto? Explícame 25 grados, 94 minutos, 70 segundos. Y longitud 56 grados, 97 minutos, 90 segundos. Ahí tenemos el mapa, Mariela, a ver si podemos mostrar también nosotros. Acá tenemos un mapa. Bueno, sí. Nos ubicamos en la capital del departamento de Paraguarí. ¿Dónde mismo sería? ¿A cuántos kilómetros de la capital del departamento? De la ciudad de Uicuí. De Uicuí. De la ciudad de Uicuí en 9.2 kilómetros al noreste de la ciudad de Uicuí. A 13,75 al sureste de Acaay y a 15, de la Colmena. Esas son las... ¿Qué cosa? Decías, ¿se sintió en cuánto? Los pobladores sintieron y reportaron. Y ahí ya comenzó la investigación. Ahí ya comenzó la investigación. ¿Paraguay qué tiene? Licenciado Rafael Fugarazo, él está en el laboratorio de sismología que pertenece a la Universidad Nacional. Sí, la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Qué herramientas se usa, licenciado, para poder determinar este tipo de movimientos en el suelo? Bueno, nosotros tenemos una estación sísmica de primer mundo. Estamos dentro de un programa a la no proliferación de ensayos nucleares. A nivel país, a nivel mundial, se tiene 50 estaciones de este tipo, que es una de las mejores estaciones, ¿verdad? Y una de ellas está localizada en Paraguay. Estamos trabajando desde los años 90 aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, y eso es todo. En la escala abierta de Richter, 2,8 fue el movimiento. Sí. ¿Qué significa eso, licenciado? 2,8 es pequeño, ¿verdad? Es un sismo, un microsismo, vamos a decir. Y 2,8 es la energía que libera el sismo. ¿Podría echar algo con ese movimiento o nada? No, la verdad que no. La verdad que no. Una casa, una vivienda, ¿podría desplomarse con qué movimiento sísmico? ¿O y con qué a partir magnitud? De 6, 7, dependiendo de dónde caiga. Por ejemplo, si cae en el interior y es una casa de adobe, evidentemente que se va a caer. ¿En Paraguay ya tuvimos un movimiento de tierra con esas características? No. ¿Hasta cuánto hemos alcanzado? Lo máximo que alcanzamos fue de 5.6 en el 89, en febrero del 89, en la zona del Bajo Chaco. Y otra de 5.2 en el Alto del Pilcomayo.
¿Cómo se explican situaciones con estas características en Paraguay? ¿Por qué se produce este movimiento sísmico? Bueno, ahí ya vamos a buscar en el mapa. Acá estamos, por ejemplo, en la ciudad de Uicuí. Sí. Y decías vos a 9 kilómetros. 9.2 kilómetros al noreste de la ciudad de Uicuí. Pero esta es una zona de Uicuí, sería el centro de Uicuí. Sí. Ahí se ve, por ejemplo, un poblado interesante. Sí. Después ya la vegetación que va ganando gran parte de la ciudad de Uicuí. Una ciudad no muy grande, tampoco muy pequeña. Sí, muy pequeña, sí. Bueno, esta gente, por ejemplo, los que pertenecen al casco urbano de Uicuí, ¿sintieron el movimiento? Yo sí, porque ellos fueron los que reportaron. Sí, reportó La Colmena, Uicuí, inclusive Quindú también reportaron. Vallapuá, por muchos lados sintieron. Qué complicado es tratar de comprender cómo se siente el movimiento sísmico. Es como, cuando hablamos de 2,8. Mal y pronto es como si fuese que un tren está pasando debajo tuyo y eso le asusta a la gente. Eso es lo que le asusta a la gente. Claro, por ejemplo, allá en Villa Elisa estamos nosotros acostumbrados a sentir el peso de los camiones. Cuando pasa frente a las casas hay un movimiento de suelo ya por el peso de los camiones. Estamos hablando de los camiones cisterna, por ejemplo. Algo similar sería. Sí, así mismo. Nosotros estamos dentro de un programa a la no proliferación de ensayos nucleares y estamos trabajando desde el 2003, ¿verdad? Y mediante estas estaciones uno puede controlar, puede mirar todo lo que pasa a nivel regional y telesismo. Nosotros, por ejemplo, hay 3 tipos de sismo. El tectónico, que es por choque de placas tectónicas, lo que ocurre en Chile. El volcánico, por volcanes. Y el inducido. El inducido puede ser por inyección y extracción del fluido del subsuelo y también puede ser por explosión nuclear. De hecho, que la explosión nuclear del año pasado, que fue en Corea, nosotros registramos. ¿Afectó a nuestro país? No, la gente no siente, pero los sensores captan. Captan. Los sensores del laboratorio. Del laboratorio, claro, sí. En ese sentido, de estas 3 que mencionaste, que son las que provocan el movimiento sísmico, ¿cuál es el que le corresponde esta vez al movimiento de Paraguay? Nosotros estamos en una zona bastante tranquila. Es un movimiento de intraplacas, dentro de la placa. Entonces, por eso hay movimientos muy severos, muy leves. Claro, no estamos como en el cinturón de fuego del Pacífico, que es todos los días hay sismo. O sea, que se va acomodando la tierra. Claro, se va chocando. La placa continental contra la placa de Nazca van chocando y van moviendo. Eso se va acomodando. Así mismo. Ahora, en Paraguay, en épocas anteriores, si nos vamos ¿se tiene registro de 200, 300 años o más? Nosotros tenemos más o menos unos 50 a 60 sismos tenemos localizados en Paraguay, que ocurrió en Paraguay. Tenemos un mapa preliminar que estamos ya actualizando, porque el último fue hasta el 2005 y ahora queremos actualizar hasta el 2018. Y en el 2018 y ahí vamos a publicar. Ahora, proyección tipo departamento o dirección de meteorología que te indica el pronóstico de las lluvias, tormentas, ¿eso se puede pronosticar desde el análisis sismológico? No, lastimosamente no se puede predecir ¿verdad? Pero se trata, pero es imposible. O sea, uno le vas a decir a la naturaleza, bueno, mañana, no te va a decir mañana va a caer un sismo. Pero en el caso nuestro, si se produce un sismo es más bien por el acomodamiento del suelo, porque volcán no tenemos. No, nosotros no tenemos volcán. Volcán no tenemos. Y estamos en una zona bastante tranquila. Y también el tema de la extracción o sustracción, cuando hablamos de petróleo, casi nulo. Había movimiento en el Chaco, pero... Tenemos algunos movimientos, pero no están relacionados todavía a ese tema. La gente se asusta, decías, cuando vive una experiencia como esta. Sí, porque... La gente de Uicuí, por ejemplo, le llamó asustada por este sismo. Sí, la gente se asusta por el movimiento de las ondas sísmicas que van pasando debajo de ella, como que parece que es un tren. También cuando este año, en junio del 2016, ocurrió uno en General Díaz. También la gente te llama y te pregunta, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué hasta ahí pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y lo bueno sería decirle a la población que esté tranquila, que son sismos normales, porque estos sismos se sienten porque hay población. Si no hay población, pasa desapercibido. Claro, totalmente. Nosotros tenemos muchos sismos
dentro de Paraguay que pasan desapercibidos porque no caen en zonas ninguna rurales, por zonas ejemplo. rurales. Este es zona rural, pero hay población continua. A ver, esa zona, Rafael, esos lugares, en Paraguarí, y en otros puntos como Bucuí, Acá, todas esas ciudades que están dentro del departamento de Paraguarí y los departamentos vecinos también, ¿hay volcanes apagados ahí? Hay volcanes extintos, el Cerro de Acay. ¿Tendrían algún efecto o nada que ver? No, ya no. Ya no. Más bien esos cerros son alcalinos. Pero los volcanes que tenemos en Asunción son los de Ñemby y Lambaré. Que no hay ningún movimiento. ¿Eso se renueva? Es decir, ¿la propia naturaleza lo renueva como volcán o es casi imposible que vuelvan aquí a en ser este lugar ya está volcanes activos? Casi imposible. ¿Los países vecinos cómo están con la actividad Y sísmica? la verdad que en Por esta ejemplo, época, Brasil, en esta Argentina, época, vos sabés que de un tiempo a esta parte, todo Sudamérica, está con movimiento. sí. Chile sí, porque constantemente Chile nos sí, llega. Chile, nos llega Argentina, información. acá Entre Ríos es común, ¿verdad? Pero lo otro, ahora hay muchos movimientos en Brasil, hay muchos estudios también en Bolivia, Colombia, por todos lados está Perú. O sea que estar en el corazón de América tiene su privilegio, también tiene su privilegio. sus aspectos negativos, ¿verdad? Nuestra salida al mar Claro. Es costoso, Claro. sobre todo para traer mercaderías, para sacar mercaderías, pero cuando hablamos de estas actividades sísmicas, por ejemplo, se reduce. Sí, por lo menos ahí estamos salvados. La gente, ¿dónde puede buscar más información, llamar en el caso que Nosotros estamos ocurra una actividad sísmica? estamos en la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El teléfono es 585601. Hoy recibí muchísimas llamadas de mucha gente, de Encarnación, de todos lados, ¿verdad? Y ahí le vamos a brindar toda la información. Ahora estamos haciendo una página que vamos a lanzar próximamente del Laboratorio de Sismología para ya una vez que ocurra un temblor o un sismo, alzar directamente a la página y tener más información. Indudablemente que muchos sismos, movimientos sísmicos, terremotos han inspirado películas, series exitosas en Hollywood. A ver, en Paraguay, ¿es improbable que ocurra una situación, por ejemplo, de rotura del suelo con el sismo? Y la verdad que sí. Puede Porque producir. no, la verdad que es improbable. Es improbable. Puede ser pequeño, pero no. Así como las películas, es casi imposible. Esa rotura del suelo. Esa no. es casi imposible. A ver, ¿qué hace la gente en el caso que sienta un movimiento sísmico? ¿O es seguir con la vida? Si vos me decís, ¿aquí qué hacemos? Prácticamente nada, ¿verdad? Porque no estás transforma en nada. No, pero si estás en otros países, lo primero que haces es meterte bajo la mesa o te pones en las entradas de las puertas. Ah, claro. Esos son los lugares más seguros. Sí. Claro, la parte más dura de la madera sería. Sí. Pero en Paraguay no. Hasta ese punto. Por no. suerte estamos bien en ese sentido. ¿Cuánto integran la unidad del departamento de...? Y estamos 4 personas. Ahí se cuenta con todos los equipos como para ir analizando punto por punto en el territorio nacional. Cuando quieras te puedes dar una vuelta. Tenemos tecnología de primer mundo. Cuando se enteraron hoy, ¿cómo reaccionaron? Ahí tocan botones nomás y ya observan. No, y se ve, se hace se ve lo que ocurre en el día. Y ahí se va viendo qué ocurrió y se compara la hora, qué hora hubo porque hay muchos terremotos. O sea, sí o sí se captan muchos terremotos y te va filtrando. Y te vas analizando y una vez que cae dentro de Paraguay, bueno, ese es. Pero no es cosa de todos los días. No es cosa de todos los días. Tenemos ¿Cada cuántos meses? Y ahora 2 veces al año, 3 veces al año. Ahora cayó uno en Ñembucú. En junio, junio, 16 de junio, y ahora otra vez. A ver, ¿qué hace la gente cuando ocurren situaciones como estas? ¿Llama primeramente a la policía, al 911, porque no está familiarizado con situaciones de esta naturaleza? ¿O le llaman directo a ustedes? Nos llaman directamente a nosotros. O sea, que la gente sabe entonces. Sí. O llama directamente a la prensa. La gente también llama a la prensa. Entonces la prensa ya se convierte y nos llama a nosotros y nos dice, profesor, ocurrió un sismo, fue real, fue cierto. Y después la gente dice, no, imposible que haya habido un sismo en Paraguay. Pero hay.
Claro, claro, por eso cuando arrancábamos justamente en la parte de esta entrevista con el licenciado Rafael Fugarazo, les decía yo, es improbable, pero ocurrió y pasó hoy. Y ocurre 2 a 3 veces al año, nos explica el licenciado. La magnitud fue de 2,8 en la escala de Richter. Y a ver, ¿profesionales del área se forman en la Universidad Nacional? Sí, sí, de hecho que sí. Yo tengo una licenciatura en geología y hice muchos cursos por Japón, por Chile, por Viena, todo lo que sea con respecto a sismología. El egresado de un colegio se ve tentado, interesado en seguir esta carrera, licenciado. Sí, mucha gente está siguiendo geología. Ahora le está comenzando a gustar la gente la geología. ¿Y sale del país también como para conocer un poquito más, Sí, especializarse? sí, evidentemente que sí. Sí, tiene que salir. Una vez que te salís es mucho mejor para... ¿Hiciste cursos en el exterior? Sí, yo tengo un curso en Japón, tengo un curso en... Japón tiene mucha actividad. Sí, de yo terremoto. estuve por la JICA. Me mandó la JICA a hacer un ¿Te curso. brinda mucha experiencia en esta Sí, materia? es algo espectacular. Por lo menos en ese sentido adquirí mucha experiencia y el día a día con la gente también. Allá en esas zonas, los terremotos están relacionados también con los huracanes, con los maremotos. No, allá también es la misma cosa, son placas, diferentes placas que chocan uno con respecto a otro. Eso es. Los huracanes no tienen nada que ver con la... Porque a veces uno ve unas olas gigantescas. No, así. esos son tsunamis. Los tsunamis. Esos son los tsunamis. Eso es cuando un Y sismo... eso se produce también Sí, eso es cuando un sismo se produce en el mar. Entonces el Un efecto- acomodamiento, un acomodamiento de las y ahí placas en el mar. Eso es el tsunami. Y entonces las olas llegan Claro. a la costa. Claro, lo que pasó en Chile también. Claro. el tsunami. En Japón, ¿cuántos movimientos al año en aquella época en que vos te fuiste a conocer? La verdad que no me Pero recuerdo. son muchos, Pero o- por día, No es por año, no es por Ah, no, por es como día. acá que es dos veces, No, dos, tres veces al allá es año. por día. Chile también es por día. Todos los días se sienten sismos. Yo estoy acostumbrado. Pero ahí las viviendas ya están, Ya están también preparadas. La ¿verdad? estructura ya está preparada. Sí. No para aguantar Sí, o para bailar, para bailar, ¿cómo se dice? acompañando el ritmo, movimiento. sí, ¿verdad? sí. Sí. Y el tema de Japón también con las mismas características. Con las mismas Sí, características. porque ellos, la tecnología es lo que más dominan ellos. Sí, pero ellos están en una zona sísmica impresionante. Nosotros estamos en una zona bastante tranquila. Alejado de los Sí. terremotos. Por suerte. Qué interesante, muy interesante realmente lo que nos comenta. No, y cuando quieras ir a Rafael visitarte, te puedes ir a la facultad, Sí, vamos hacemos a ir, vamos a hacer un tour, nos vamos a la estación a dar una vuelta. La estación está en Kabuku, está a 190 kilómetros de aquí. ¿Y qué tienen ahí? ¿Antenas? No, están ¿Cómo los miden? sismómetros, están los sismómetros de el broadband y el short period. El broadband es para captar para captar sismos a nivel local, regional y telesismos. Y el short period es para locales. Esas herramientas que está mencionando Rafael, esas herramientas, por ejemplo, ocurre un terremoto en Argentina o Brasil, que son nuestros vecinos, Sí. ¿se da cuenta o da cuenta de eso también estas herramientas que estás mencionando? Sí, sí, de hecho que Te transmiten. te eso. transmiten todo, sí. Pero cada país tiene que hacer su propio análisis. Claro. Cada país hace su propio análisis. Muy bien, son las 20:54 en todo el territorio nacional. Vamos a invitar a la nación. Hubo terremoto hoy en Paraguay, aunque usted no lo crea, prácticamente. Bueno. Pero ahí Ocurre. ocurre. Bueno, y nos veremos probablemente una o dos veces más al año. Si ya no nos vemos en 2018, nos veremos en vemos en 2019. 2019. Dos o Sí. tres veces. Gracias, licenciado. Dale, Muy amable. cuando Un guste, gusto, mira, un gusto. cuando quieras, Gracias, están las puertas gracias. abiertas. Así que Vamos a conocer un poquito más sobre Sí, el sí. movimiento sísmico en Paraguay. Estamos cerrando en tradición de puntos de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias en C9N del ámbito nacional e internacional. Muchas gracias.